Hola, ¿qué tal amigos de Chihuahua? Bienvenidos a Canal 28, bienvenidos a Expectativa Noticias. Gracias por acompañarnos el día de hoy en este jueves. Bueno, vamos a dar inicio con el avance informativo, la información que le voy a presentar en unos momentos. También déjeme comentarle que en unos instantes más voy a tener un enlace vía telefónica con el director de Comunicación Social del Instituto Estatal Electoral, con Enrique Rodríguez, pues para platicar sobre este asunto de los spots que grabó Araceli Arámbula, la Chule, aquí en Chihuahua para promocionar el voto en Chihuahua. Se habla de que se gastó el Instituto Estatal Electoral en Araceli Arámbula $1,000,000, pese a que Arámbula, la ex de Luis Miguel, había dicho que todo ella lo iba a hacer de manera gratuita, es decir, que iba a venir a grabar a Chihuahua la promoción del voto, pero de manera gratuita. No, pues no fue así. Al parecer se gastó $1,000,000 por producción, que a mí en lo personal me parece bastante caro. Y también déjeme comentarle que el gobernador del estado, César Duarte, dijo el día de hoy que se tienen avances contundentes en materia de seguridad pública. Dijo que el estado está tranquilo y se llevan avances contundentes en materia de seguridad. Y también el día de hoy el gobernador se reunió con el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social aquí en Chihuahua, en Palacio de Gobierno, con José Antonio González Anaya. Previo a la reunión, el mandatario estatal y el funcionario federal realizaron un recorrido por algunas áreas recientemente remodeladas de Palacio para luego iniciar la sesión de trabajo. Y bueno, por su parte, y regresando con el tema de los spots que Araceli Arámbula grabó en Chihuahua para el Instituto Estatal Electoral, el Partido de la Revolución Democrática, el PRD, a través de su dirigente estatal, Jesús Manuel Márquez Sotelo, califica este gasto, el supuesto gasto de $1,000,000, como excesos a spots de Araceli Arámbula para el Instituto Estatal Electoral. Y hace unos días le había comentado aquí en este espacio de información y de comentarios que allá en Tamaulipas, en un portal de internet que se llama Valor por Tamaulipas, había amenazado el crimen organizado, había amenazado al titular, al propietario de este portal, y estaba ofreciendo pues una recompensa o dinero para quien ofreciera datos de él o de sus familiares, porque querían dar con él. Pues hoy en YouTube, en las redes sociales, se difundió la supuesta ejecución de un colaborador de Valor por Tamaulipas, y eso es gravísimo, que esto esté sucediendo contra los comunicadores, contra la gente que trabajamos en los medios de comunicación. Bueno, pues estas y otras cosas, además de la participación de todos los jueves de Javier Valero, director de Acerto, aquí en Expectativa Noticias. Vamos a una pausa y regresamos aquí en Canal 28. Okay. Bueno, ya estamos de regreso y le agradezco mucho que siga con nosotros aquí en Expectativa Noticias. Y antes de seguir con la información, déjeme decirle que si usted tiene algún comentario, alguna sugerencia, algo que usted quiera decirme a través de las redes sociales, usted puede hacerlo escribiéndome a mi correo electrónico que va a aparecer en su pantalla, hvallesr@hotmail.com. Con gusto voy a recibir sus comentarios, sus sugerencias,
todo lo que usted quiera, temas de los que usted quiera que hablemos, en fin, todo lo que le interese a usted de este programa de comentarios y noticias. También puede hacerlo a través de YouTube o de mi cuenta de Twitter, @HugoBari, @HugoBari, también ahí puede hacerlo. Y si usted quiere ver este programa en otro horario a través de YouTube o en Facebook, pues también nada más póngale en Facebook Expectativa Noticias y ahí va a aparecer también en YouTube, Expectativa Noticias. Bueno, antes de ir a un enlace telefónico con Enrique Rodríguez, quien es el vocero, el director de comunicación social del Instituto Estatal Electoral, déjeme comentarle que el gobernador del estado el día de hoy dijo que se tienen avances contundentes en materia de seguridad. Señaló que el estado está tranquilo y se llevan avances contundentes en materia de seguridad en referencia al operativo de vigilancia en las carreteras por corporaciones estatales para evitar atracos y delitos en perjuicio de los viajeros que cruzan el territorio de Chihuahua. El gobernador recordó que a mediados de febrero del 2010, por ejemplo, en Ciudad Juárez estaban registrados casi 200 homicidios. En contraste, en febrero del 2013, la cifra, dijo, es de una docena de ese tipo de delitos. Todavía son muchos, sin duda, pero si las comparamos, la caída es mucho más del 90% y seguimos avanzando, destacó César Duarte. No tenemos en el estado una situación que nos permita afirmar que hay interrupción de la vida cotidiana de los ciudadanos, agregó el gobernador, con respecto a presuntos retenes y operaciones del crimen organizado, especialmente en la región serrana de nuestra entidad. Hizo especial mención de que el mando único de las corporaciones de seguridad, propuesto en la última reunión de la CONAGO realizada en Chihuahua, dijo que existe de facto. Desde el inicio de mi gobierno consolidamos una sola estructura y el fortalecimiento del Ministerio Público es el que realmente, dijo, ha venido dando, junto con el mando de Policía Única Estatal, los avances en materia de seguridad que seguiremos manteniendo, dijo el gobernador César Duarte. Y pues sí, efectivamente, la verdad, ya usted puede salir a las carreteras de Chihuahua, ir a Ciudad Juárez sin el temor de que lo vayan a asaltar en el camino o allá en la ciudad, aquí mismo en Chihuahua. Ya se respira un ambiente de más tranquilidad. Es cierto que todavía hay muchos delitos que se siguen registrando, que hay robos, que hay asaltos, que hay una serie de cosas que nos lastiman, pero también es cierto que estos han ido disminuyendo y que de cierta manera pues ya vivimos una vida pues un tanto cuanto más tranquila. Y bueno, como le decía, ya tengo en la línea al director de comunicación social del Instituto Estatal Electoral, al vocero oficial, a Enrique Rodríguez Vázquez, a quien le agradezco mucho que me tome la llamada. Enrique, ¿cómo estás, Enrique? Buenas tardes, Hugo, a tus órdenes. Gracias, muy amable. Bueno, pues es un tema, Enrique Rodríguez, que desde antier aquí tocamos en este programa. Cuando se dio a conocer allá en la Ciudad de México, en una sección de espectáculos de un periódico de allá del Distrito Federal. Me escucho, Hugo. Sí, mira, te decía, Enrique, que el día de antier tocamos aquí en este programa en Expectativa Noticias. No sé si me estás escuchando. ¿Me escuchas, Enrique? A ver si podemos mejorar el audio con Enrique. Bueno. Con Enrique. ¿Me estás escuchando, Enrique, ahí? Casi no escucho, Hugo. A ver si te pudieras pegar un poquito más el teléfono, el auricular, Enrique. ¿Ahí estás? ¿Ya me escuchas, Enrique? Muy lejano. A ver, te vamos a volver a marcar para ver si podemos mejorar el enlace telefónico, Enrique. Te volvemos a marcar. Mientras tanto, déjeme comentarle en otras actividades del gobernador, a ver si le podemos marcar nuevamente a Enrique Rodríguez. Mientras tanto, déjeme comentarle que el gobernador del estado, en otra de sus actividades que realizó el día de hoy, en una reunión con el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, señaló que se tiene una enorme esperanza de que el Seguro Social en Chihuahua se transforme, se fortalezca, pues los vínculos y estrategias comunes en materia de salud tendrán resultados benéficos para los chihuahuenses. Esto lo expresó el gobernador al término de la visita del titular del IMSS, José Antonio González Anaya. Duarte Jaques destacó que esta es la primera visita que González Anaya, el director del IMSS, hace a nivel nacional fuera de las oficinas centrales del Instituto Mexicano del Seguro Social en la capital del país, y con eso muestra el compromiso que tiene como servidor público y en particular las necesidades que Chihuahua ha planteado, contó el gobernador César Duarte Jaques. Vamos a ver las imágenes precisamente de esta reunión
el día de hoy, en la que el gobernador de Chihuahua, César Duarte, recibe al titular de esta dependencia tan importante, el Instituto Mexicano del Seguro Social, donde además se dijo que Chihuahua está muy reconocido por la capacidad y el profesionalismo del doctor González Anaya, quien vemos aquí en el despacho con el gobernador, quien sin duda habrá de darle extraordinarios resultados al Seguro Social, agregó el mandatario chihuahuense. Es de destacar que en la reunión del director del IMSS y César Duarte estuvieron presentes representantes y dirigentes del sector patronal y empresarial del estado de Chihuahua. Y aquí vemos precisamente al director del Seguro Social y al gobernador ahí en el balcón central de Palacio de Gobierno, ahí donde el gobernador sale todos los días 15 de septiembre, bueno, todos los 15 de septiembre, a celebrar precisamente las fiestas patrias, el Día del Grito de Independencia, y el funcionario federal y el gobernador realizaron por algunas áreas recientemente remodeladas de Palacio para luego iniciar esta sesión de trabajo. Bueno, ahora sí ya tengo en la línea a Enrique Rodríguez, no sé si me escuchas ya bien, Enrique. Enrique Rodríguez, algo está pasando con el vocero del Instituto Estatal Electoral que no nos escucha. Bueno. Enrique, ¿me estás escuchando? Bueno, nosotros escuchamos bien a Enrique, él no nos escucha bien a nosotros. Bueno, pues vamos a dejar esta llamada porque pues no tiene sentido que yo esté hablando solo, pero el asunto era con Enrique Rodríguez. Enrique, ¿me escuchas? Bueno, Hugo. Sí, ¿me escuchas, Enrique? Se corta mucho, Hugo. Se corta, a ver si le podemos... A ver, la mitad nada más. Bueno, vamos a tratar de no hablarle a su celular, Enrique Rodríguez. Vamos a pedirle aquí a Paloma, nuestra compañera, que mejor le llame a su oficina, al Instituto Estatal Electoral, porque se corta mucho la llamada por celular. Vamos a colgar, Enrique, discúlpanos, vamos a tener que colgar, pero vamos a seguir con la información. Y es que el tema, la verdad, pues es delicado para el Instituto Estatal Electoral. Yo espero que pues no se trate esto de una evasión a esta llamada, porque el tema pues es delicado. Se gastó $1 millón en el Instituto Estatal Electoral para grabar 5 spots que vino a grabar a Chihuahua la Chule, la ex de Luis Miguel, Araceli Arámbula, la chihuahuense Araceli Arámbula, y se había dicho en un principio que iba a ser gratis, que bueno, no sé si es el término correcto, gratis, pero decía la Chule que no iba a cobrar ni un solo 5 por ser chihuahuense y por colaborar en estos ejercicios democráticos en los procesos electorales de Chihuahua. Así que en cuanto tenga nuestra compañera Paloma la llamada vía telefónica, pero no a su celular, sino a las oficinas del instituto, a ver si me pueden pasar a Enrique González. Mientras tanto, a ver, Enrique Rodríguez, ¿me escuchas? Enrique Rodríguez, bueno, no me escucha Enrique Rodríguez, ni en el teléfono de piso. Pero con esto le doy la más cordial bienvenida a mi compañero, el doctor Luis Javier Valero Flores, quien ya se encuentra aquí con nosotros como todos los jueves, y hoy es jueves. Doctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿cómo estás, Hugo? Pues aquí tratando de hablar con el vocero del Instituto Estatal. Se le acabó la voz, Enrique. Como a Jorge Negrete. No, a Pedro Infante. No, acuérdate que Jorge Negrete decía, yo tenía un chorro de voz y ahora ya nada más me quedó. No, era Pedro Infante. ¿Era Pedro Infante? Pedro Infante, sí, ¿cómo no? ¿Ah, sí? Sí. Bueno, estás hablando con un fanático de Pedro Infante y Jorge Negrete. Bueno. María Félix. A ver, Enrique, ¿me escuchas, Enrique? ¿Enrique Rodríguez? No, ya me colgó Enrique Rodríguez. Pues hay tema, doctor. Hay tema. ¿Qué tema traes para el día de hoy? Pues es que... A mí me sorprende mucho lo que está pasando con 63,000 millones de pesos que regresó Felipe Calderón a ciertos contribuyentes, pero no le dijo a nadie y ni se supo el motivo por el cual les regresó 63,000 millones de pesos en impuestos a 20 grandes contribuyentes, en una nota que hoy se publica en la revista Proceso. Bueno, es una cifra mayor todavía, según la que yo tengo, no, ahorita la recuperamos, pero es una cifra mayor. En esta nota hicieron una selección de los dineros devueltos por IVA, sí, fundamentalmente, sí.
y alguna cantidad por parte del impuesto sobre la renta, no es más que la otra cara de la moneda de la devolución de impuestos que por la vía del régimen de consolidación fiscal le hace el gobierno a las 500 más grandes empresas de México. Y bueno, en particular ni siquiera son 500, son mucho menores el número de grandes empresas que han sido beneficiadas por estos huecos fiscales por los que nadie protesta. Todo el mundo dice, no, es que los vendedores ambulantes que debieran pagar impuestos. La más grande empresa telefónica de América Latina en el año 2011 pagó un poquito más de 1,000 millones de pesos de impuestos. En realidad debió haber pagado cerca de 25,000. Pero no solamente a las grandes empresas telefónicas, sino también a las grandes empresas televisivas, como una que se dice el Canal de las Estrellas, también le regresaron una cantidad enorme, miles de millones de pesos. Quién sabe por qué motivos, pero también les condonaron ciertas cifras en cuanto a impuestos se refiere. Es que ya me va a parecer al peje. No, es que son los mismos. Es que es la realidad de México. Es decir, el que aparece como accionista principal de Televisa, sí. Emilio Uno que se apellida Azcárraga, sí. Él aparece como accionista principal, pero resulta que los 30 más importantes empresarios de México sus empresas participan como accionistas en Televisa. Al que estés pensando, de los más grandes empresarios de México, forman parte de los propietarios de Televisa. Entonces, les deducen impuestos, les devuelven impuestos en todas sus empresas, y al final resulta que la persona física, el que acapara las utilidades, a ese prácticamente no le cobran impuestos. En una vía de elusión, así es, este es el término técnico según lo que me dicen la gente con la que he conversado, pues este es el término, el de elusión, no evasión, no evaden impuestos. Porque pagan, así sea un peso, pagan impuestos. El problema es que les devuelven una buena cantidad. Y hace unos 15 días se hizo un cálculo, apareció también en el periódico La Jornada, de alrededor de 660,000 millones de pesos que no pagan estas empresas. Y eso significa un poco más del 20% del presupuesto total de la federación, del gobierno federal, con lo cual, pues ubiquemos el presupuesto para educación pública es alrededor de 240, 250,000 millones de pesos al año. 660,000, con creces rebasa el doble de eso. Serían alrededor de 12 años del presupuesto del gobierno de Chihuahua. Y ya debe imaginarse uno, a la educación superior, si no estoy mal, a la UNAM le dedicamos un poco más de 30,000 millones de pesos. Es decir, lo que eluden de pagar los más grandes empresarios de México son 20 veces el presupuesto de la UNAM. Y hay una relación directa entre los niveles de pobreza y los porcentajes de elusión y evasión fiscal. Esto está demostrado. A más alto nivel de recaudación de un país, menores son los niveles de pobreza. Y nosotros somos, en el mundo, uno de los países que tiene más bajos niveles de recaudación y más altos niveles de disparidad entre pobres y ricos, lo que en otros términos se llama distribución de la riqueza. Me parece que eso es, y eso llegó Calderón y se fue Fox, pero se fue Zedillo y Salinas de Gortari, y es en el gobierno de Salinas de Gortari donde cambia este régimen que, a propósito, en el Pacto por México, los tres principales partidos presentes en el Congreso de la Unión, ahí están proponiendo que se acabará ese régimen de consolidación fiscal. Yo espero vivir lo suficiente para verlo. Entonces, ¿dónde está la congruencia, doctor Valero, cuando se nos dice a través de distintos mecanismos que publicitan tanto el IETU, el IVA, el IDE, las contribuciones, en fin, una serie de impuestos que nos cobran
en todo el país, en los gobiernos municipales, estatales y federales, ¿dónde está la congruencia entre lo que se dice y lo que se hace? Porque por un lado estamos viendo que hay una serie de mecanismos para cobrarnos impuestos a los mexicanos, pero por otro lado hay una serie de huecos ahí para que los grandes evadan el fisco o brinquen esa tablita que son los impuestos para ellos no pagarlos. ¿Dónde está la congruencia entre lo que se dice y lo que se hace? No, es incongruencia. Es incongruente. Absoluta, pero además es de una brutalidad inhumana gigante, porque los que deberían de pagar no pagan, que no son pagan. Los grandes. Es que a esas grandes Yo me acuerdo empresas, que decía Calderón, y no sé si en este gobierno decían, el que más tiene, que más pague. Y por lo que estamos viendo, pues eso es una falacia, es una mentira. Nomás recuerda, tú tienes buena memoria en estos asuntos, Hugo, hubo una tarde en que Felipe Calderón, no sé por qué artes, se soltó despotricando contra los elusores fiscales. Dijo que él fue el que dijo que eran un poco más de 400,000 millones de pesos al año los que dejaban de pagar. Al día siguiente, el secretario de Hacienda le enmendó la plana a Felipe Calderón y dijo que no, que los causantes fiscales en México y sobre todo los mayores, no, ellos estaban al corriente y que eran de los más cumplidos a nivel mundial. Esta es una total mentira. Está claro que esas grandes empresas poco daño podrían recibir de pagar impuestos como se hace en el mundo desarrollado. En el mundo desarrollado nadie protesta por el impuesto sobre la renta con las tasas que tienen de alrededor del 30%, no hay régimen de consolidación fiscal, el porcentaje de recaudación es de los más altos y por tanto eso genera riqueza en la población. Y es que mira, es un círculo vicioso o virtuoso, según se quiera ver. Si tú tienes un número grande de desempleados y además los que están empleados tienen salarios muy bajos, entonces pierdes el principal mercado, el mercado interno. Es una falacia eso de pensar en que necesitamos ser competitivos, producir para competir con el extranjero. Nosotros muy poco podríamos competir con el mercado chino, digámoslo claramente, pero tenemos un mercado interno totalmente abatido. Y si lo potenciáramos, ¿qué es lo que pasa? Que los economistas y bueno, los que están en el gobierno dicen, es que si aumentamos salarios y le invertimos más, se va a calentar la economía y va a haber inflación. Bueno, yo quisiera que mejor hubiera inflación merced a esto y que la gente tuviera dinero en sus bolsillos, que los salarios fueran bien reintegrados y eso generaría un mercado interno dinámico. Hoy no tenemos, y es un círculo vicioso, no tenemos quien compre en el mercado interno, se abate, hay el mayor número de desempleados, se abaten los salarios. Esta reforma laboral de hace unos meses es simplemente contribuir al abatimiento del mercado interno. Por desgracia, pues nadie está pensando con estas ideas que son tan simples, no parecen, son tan simples, pero que violarlas es lo que está llevando al mundo desarrollado a la catástrofe por la que está pasando el mundo desarrollado y con ellos todos los demás, ¿no? ¿Qué más nos falta por conocer, doctor, de lo que a su paso por 6 años el gobierno calderonista dejó en este país? Porque están saliendo muchas cosas a relucir. Ya ves los operativos estos de cine, de la recién desaparecida, ¿cómo se llama? Secretaría de Seguridad Pública que dirigió el ingeniero Genaro García Luna. Ya vimos que los secuestros no eran secuestros, que eran películas, fotomontajes o en fin, dignos de Steven Spielberg. Ahora estamos viendo esto de los impuestos. Estamos viendo muchas cosas que lastiman a los mexicanos y los chihuahuenses. Y por este motivo, doctor Valero, y por otros, como por ejemplo este $1,000,000 que se le paga a Araceli Arámbula, cuando había dicho que no iba a cobrar ningún 5, es lo que hace que los chihuahuenses, que los mexicanos, pues no creamos en los procesos electorales, ni en nuestros políticos, ni en los que hacen política. ¿Qué pasa en este país, doctor? ¿Nos alcanzará el tiempo, como bien lo dijiste, para ver un México distinto, un Chihuahua distinto, gobiernos distintos a los que hemos vivido durante muchos años?
Bueno, ojalá nos alcance el tiempo. El problema... Y también el del programa, ¿eh? Así es. Yo lo ubico en que una vez iniciada la transición democrática, los principales actores que iban a concretarla y que podían concretarla porque llegaron al poder, estoy refiriéndome a los integrantes del Partido Acción Nacional, fueron timoratos, temerosos, medrosos, y decidieron que permaneciera el viejo régimen, nada más que ahora dirigido por ellos. Y eso pervirtió aún más a la clase política, que se suponía, una parte importante de ella, era la que iba a encabezar la transición democrática. No lo hicieron, y ahora estamos sufriendo esos efectos, y ahora tenemos una clase política prácticamente íntegra, con excepciones, por supuesto, en todos los grupos sociales hay excepciones. Sí, claro. Pero la clase política como tal, la clase política mexicana como tal, está comportándose como si el país fuera el botín. Y podrían decirme que no, que hasta una gente honrada, decente, no hay, que no. No, simplemente ubiquemos, el alcalde del Paso, Texas, gobierna a una población semejante a la de Juárez, pero gana la mitad que gana el alcalde de Juárez. Y no me refiero al Teto Murguía, me refiero a todos. A todos los que han cruzado por el municipio. Un diputado nacional de España gana en equivalente a 50,000 pesos mexicanos. Aquí cualquier diputado local o cualquier regidor de una ciudad grande gana eso. La clase política mexicana no ha sido capaz de mostrar de manera subjetiva, y en este caso de manera muy concreta, objetiva, que tiene la vocación de servicio y que no los mueve el interés concreto económico para acceder al poder. Dicen que sí, que tienen vocación de servicio, pero yo luego creo que tú lo has hecho. Les preguntas a cualquier funcionario, le preguntas, ¿cuánto gana? Ay, fíjese que no me acuerdo. No sé, en eso ni me fijo. Pero a la hora de votar, nunca han sido capaces de votar que se bajen los salarios 50% y que desaparezcan todas las prebendas. Y para ejemplos, ahí está la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ya, peor ejemplo que ese, pues ya no podemos tener. Si quienes son garantes de la Constitución en México no son capaces de tener ese acto de humildad y de conciencia ciudadana, pues el resto difícilmente lo harán. Pues ojalá que nuestros políticos, doctor, estén más comprometidos con la ciudadanía, con los mexicanos, con quienes los llevaron al poder, por decirlo de alguna manera, entre comillas, y que estén menos comprometidos con la nómina, con sus intereses personales. Porque esta imagen que vamos a ver, y ya para irnos, doctor, esta imagen que vamos a ver de uno que le dicen el niño verde, es precisamente el ejemplo más claro de la degradación política que vivimos en Chihuahua, en México, y en Chihuahua, porque él es líder nacional del Partido Verde Ecologista. Esta imagen que vamos a ver es lo que lastima y es lo que nos hace pensar si realmente tenemos políticos dirigentes de altura en México para que dirijan los intereses de todos los mexicanos, porque pues ellos se dicen representantes populares. Este joven que estamos viendo aquí, bueno, ya ni tan joven, el niño 41 verde, años. 41 años, es el dirigente nacional del Verde Ecologista. A él le importó más ir a cumplir al torito, cumplir sus 16 horas de arresto por andar ebrio y escandaloso en las calles de Chihuahua, de México, que cumplir con los mexicanos en el Senado de la República. Al Senado va a esto, mire, a comer frituras, papitas o no sé qué. Puede ser fruta. ¿Qué se puede esperar de un partido, el único partido ecologista en el mundo, el único partido verde, Sí. que está a favor de la pena de muerte y que en el Distrito Federal está en contra de las corridas de toros, pero sí está a favor de la pena de muerte para los humanos? Y también va a las corridas de toros. Sí, no, es la incongruencia plena. Sí. Doctor, muchas gracias. Muy buenas tardes. Y gracias a usted que nos vio aquí en Expectativa Noticias. Nos vemos mañana viernes ya de fin de semana. Hasta pronto.